continuamos con la serie Tú tienes una alianza con Dios. En Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Señor Jesús, hoy oramos y clamamos al Señor por estas palabras. Queremos ser iluminados porque el Señor está de regreso. Señor, oramos y nos humillamos delante de usted. Queremos recibir esta palabra y ser sanados, porque queremos decir que le necesitamos, que hoy somos dependientes de usted. Y no queremos estas palabras para nosotros, sino queremos palabras de bendición. Hoy presentamos Debemos vivir una realidad. Ayer veíamos en Primera de Juan capítulo 1 verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aquí nuevamente encontramos la palabra si decimos. Así que hay ciertas cosas que decimos, y porque decimos lo que no es apropiado, estamos haciendo mentiroso a Dios, porque lo que decimos es totalmente opuesto a lo que Dios dice. Juan, en este primer capítulo, es muy práctico, ¿no es verdad? ¿Cómo es posible que alguien diga, conozco a Dios, pero no guarda la palabra de Dios? Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, nosotros debemos reaccionar y ver cuál es el peso que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas hoy. ¿Somos realmente guiados por la palabra de Dios o no? Juan es muy directo. ¿Por qué? Porque Juan dice, lo que a mí me importa es ver tu realidad. Y quiero que todos ustedes sepan esto. Que cuando el Señor estaba con sus discípulos esa última noche, el Señor Jesús dijo algunas cosas muy importantes, porque aquella noche sería la noche sería la última noche. Y el Señor les estaba diciendo a los discípulos que se iría y que a partir de ese momento las cosas cambiarían, ya no serían las mismas. Sus experiencias con el Señor ya no serían experiencias con Jesús en la carne, sino experiencias en el Espíritu, en otra esfera, en la esfera del Espíritu. Y ese Espíritu sería el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad. Y esto tuvo un profundo impacto en Juan. Recuerden que aquí Juan todavía era un joven y estaba en la presencia del Señor físicamente. Mas cuando ahora él está escribiendo, ya no es un joven, está en el fin de sus días. Ellos escucharon esas palabras de la última noche, las palabras del Señor a los discípulos. Así que aquí en Primera de Juan capítulo 2 verso 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. El que conoce a Dios, ama a Dios, y también ama su palabra, ¿no es verdad? Queridos hermanos, les digo que estos versículos son luz para nosotros, porque nos iluminan y exponen nuestra condición. Y este es el propósito del apóstol Juan. Él quiere traernos esa luz para que seamos iluminados. Miren, en el capítulo 2, verso 9 de Primera de Juan dice, nuevamente, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
Aquí hay alguien que dice, yo estoy en la luz, ¿no es cierto? Pero Juan dice, si tú odias a tu hermano, dices que estás en la luz, pero en realidad estás en las tinieblas. Es Juan que dejó escrito esto para nosotros. Amados hermanos, amadas hermanas, eso quiere decir que ahora, en el tiempo del fin, hay muchas cosas que no son verdad, sino que son todavía muchas apariencias. Vean cómo nuestros sentimientos pueden ser engañados. Por eso, no vivamos basado en nuestros sentimientos. No es fácil esto, pero debemos tomar esta palabra para estar alerta a lo que sentimos. Debemos ver qué es la realidad según la palabra de Dios. Veamos qué es la realidad según el Espíritu. ¿Quieren ver una de las porciones del Apocalipsis que revela cómo nos engañan nuestros sentimientos? Pues gracias a Dios quedaron escritas. Juan volvió a escribir. Escribió en Apocalipsis capítulo 3, en la carta a la iglesia en la Odisea, ahí en el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es un sentimiento. Pero, ¿qué le dice el Señor? ¿Qué le responde? Él responde, ¿y no sabes que tú eres un infeliz, un miserable, un pobre, un ciego y desventurado? Te sientes rico y próspero, sientes que no tienes necesidad de nada, pero la realidad es muy diferente. La realidad es otra. Queridos hermanos, aquí está en Apocalipsis, en Revelaciones. ¿No sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Señor Jesús, que el Señor ilumine nuestro interior. Saben, nosotros estábamos teniendo comunión con los hermanos sobre esta porción y luego les hice una pregunta. Dígame, ¿tú te sientes rico? ¿Te sientes enriquecido y de nada tienes necesidad? ¿Te sientes así o no? ¿Rico y enriquecido? Hermanos, esto es algo espiritual. ¿No necesitas nada? ¿Tú sientes esto? La mayoría de los hermanos dijeron, no, no me siento así. Pero eso es lo que tú dices. Mas veamos ahora tu vida. ¿Buscas al Señor desesperadamente? ¿Buscas la palabra de Dios y la lees desesperadamente? Vamos a ver ahora, ¿tú oras desesperadamente? ¿Invocas desesperadamente? ¿Es una prioridad en tu vida antes que cualquier otra cosa? Entonces algunos de los hermanos respondieron, no. Yo dije, ¿y por qué no? ¿O será que te sientes rico y enriquecido porque si realmente sintieras la necesidad, tú irías corriendo tras de ella? ¿Los hermanos comprenden cómo nuestros sentimientos nos engañan? ¿Tú piensas, yo? No, no soy así. Pero saben, en un aspecto nosotros somos así. Somos iguales a lo que dice este versículo en Apocalipsis. Veamos un ejemplo. Digamos que te diagnosticaron una enfermedad y te dijeron, te queda una semana de vida, a menos que puedas tomar esta medicina. Pero esta medicina solo se puede conseguir en la ciudad de Manaos. Por ejemplo, tú estás aquí en Río Preto, lejos del lugar de Manaos. Si el médico te dice esto, ¿qué vas a hacer? Pero estás lejos, sí, muy lejos. ¿Es fácil ir? No, no es fácil ir a conseguir esto,
porque está muy lejos. Pero yo necesito esto desesperadamente. ¿Por qué? Porque si no moriré. Pues ahora usted sabe lo que es sentir verdaderamente necesidad. Esta es la realidad de ser un necesitado. Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Realmente vivimos desesperados por las cosas de Dios? ¿O vivimos tranquilamente pensando que todo lo hacemos bien? Primera de Juan capítulo 3 verso 18 dice: Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en realidad. ¿Qué es esto? Esto es la realidad. No de palabra ni de lengua, sino de todo corazón. En Primera de Juan capítulo 4 verso 20 también dice lo siguiente: si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, yo puedo decir amo a Dios, pero Juan dice, está bien, amas a Dios, pero amas a tu hermano. Si no lo amas de verdad, entonces dice, eres un mentiroso. Señor Jesús, porque la realidad es que si amas a Dios, tú también amas a tu hermano, amas a tu hermana. Porque estamos viendo esto, queridos hermanos, porque estas palabras son muy necesarias para ver nuestra realidad delante de Dios, nuestra realidad en la iglesia, nuestra realidad junto a los hermanos. Y es cierto que esta palabra nos hace sentir tremendamente expuestos y por eso debemos ir delante del Señor para pedir a Él que Él cambie nuestra vida, que Él cambie nuestro vivir, que nos dé un corazón nuevo, que nos dé un espíritu nuevo, porque lo que todos queremos es vivir una realidad y no apariencias delante de nuestro amado Dios, porque nuestro Dios es verdadero. El Espíritu es la verdad, la realidad que debemos vivir todos los días. Amén. Pues Dios